De la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas, llenos del Espíritu Santo, escribiendo para nosotros el Antiguo Testamento, tenían unos deseos fuertes en cuanto a entender lo que ellos escribieron. Y especialmente tres cosas. Principalmente de la salvación. Porque dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos quisieron entender cómo es el plan de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se salva el hombre? ¿Qué ha hecho Dios en cuanto a la salvación del hombre? Y en general, en cuanto a la salvación, pero en específico, dos cosas más. Porque dice, escudriñando, ¿qué? Escudriñando, ¿qué? Primero de Pedro 1, 10 y 11. Escudriñando qué persona. Salvación, persona y qué más. Escudriñando qué persona y qué tiempo. Entonces, la salvación tiene una persona y tiene un tiempo. Y en esta noche, en nuestro repaso de Romanos 1 al 8, en cuanto a Cristo, nuestra justicia, nos interesa ver especialmente en cuanto a estas tres cosas: la salvación, la persona y el tiempo. Porque Pablo escribe de estas mismas cosas. Pedro lo reduce en estos versos, dándonos a entender que hasta los profetas mismos, su interés especial fue en cuanto a esta salvación. ¿Qué persona será que nos salva? ¿Será nosotros mismos? ¿Será el pastor? ¿Será el primer anciano? ¿Será un ángel? ¿Posible el diablo nos salva? ¿De qué persona? Y no solo esto, ellos sí escribieron cuando de antemano. Antemano nos habla de tiempo, ¿no? De antemano, pero quisieron saber el tiempo de esta salvación. Nuestra salvación tiene una persona y un cierto tiempo. Una persona exacta y un tiempo exacto. Entonces vamos a Romanos, capítulo 1, los primeros 4 versos, para comenzar este breve repaso de los capítulos 1 al 8. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí encontramos que se revela lo que vamos a poner de tema, porque esa es una palabra importantísima a Pablo. Justicia. Y vamos a decir en nuestra primera parte, vamos a hablar de la justicia revelada. La justicia revelada. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo nos indica claramente qué es su comisión. Apóstol es enviado. Antes él fue de otro rumbo, ¿no? Pero el Señor le encontró en el desierto yendo a Damasco, y Pablo cambió de ser opositor a Cristo a decir a Cristo mismo: Señor, ¿qué quieres que haga? Su dirección cambió enteramente, y ahora el Señor le dijo: yo quiero que tú seas apóstol. Yo quiero enviarte especialmente a los gentiles para predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Dice que Él había prometido antes por sus profetas. El Evangelio que fue dado a Pablo a predicar fue antes, es palabra de tiempo, antes prometido por sus profetas. Los mismos que leímos en 1 de Pedro, ¿no? Los profetas que indagaron: ¿cómo será la salvación? ¿Quién nos salvará? ¿Cuándo pasarán estas cosas? Estos profetas escribieron antes en cuanto al Evangelio, prometieron que el Evangelio iba a venir en cierto tiempo. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la justicia revelada, según dice aquí, es el Evangelio. Y el Evangelio es un tiempo, porque fue prometido. Cuando uno promete una cosa, está diciendo: vendrá tal cosa, ¿no? Hoy día estaba el presidente de Chile en Perú. Pero seguramente vosotros supieron mucho antes que iba a venir, ¿no? Fue prometido. Yo nomás hoy día vi presidente de Chile y presidente Alan García en la televisión. En vivo, dice. Hoy en día estaban los dos presidentes juntos hablando en televisión aquí en Lima. Pero ustedes supieron antes, yo creo, que iba a venir el presidente de Chile en tal fecha. Fue prometido, pero él no estaba en Perú en aquel día cuando fue prometido. Él estaba en Chile. Pero fue prometido en cierto día. El presidente de Chile, Piñera se llama, ¿no? Estará con Alan García en Lima. Y hoy, el 25 de noviembre de 2010, se cumplió el evento prometido. Y los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, señalaron de una cosa que iba a pasar: nuestra salvación. Y persona
y tiempo. Y ellos de antemano anunciaron que vendría un día especial de la salvación, un tiempo especial. Y también dijeron, verso 3, Romanos 1, acerca de su Hijo. Dios, habiendo prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Tenemos una persona exacta. ¿Indagaron qué persona y qué tiempo? A nosotros es revelado qué persona. Cristo Jesús. Lo dice claramente Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando dice del linaje de David según la carne, nos dice que es Cristo Jesús en la carne. Ser humano, encarnado. El tiempo y la persona nos es dado en los primeros 4 versos de Romanos. La persona es Cristo Jesús en la carne. Cristo Jesús en la carne no fue cuando escribió Isaías. Cristo Jesús en la carne no fue cuando escribió Daniel, ni Zacarías, ni Moisés, sino cuando María se embarazó por el Espíritu Santo, llegó nuestra salvación en la persona de Cristo encarnado. Dios eterno, al lado del Padre, tomó nuestra humanidad y se hizo carne. Es la persona exacta que es revelada en el Evangelio. Únicamente esta persona nos puede salvar. Cristo en la carne. Hijo de Dios e hijo ¿de quién? De David. Y el tiempo prometido antes y se cumplió en el primer siglo. ¿Y para qué? Dice la Escritura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Pasamos ahora al verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, estamos hablando del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Pedro dice, los profetas indagaron en cuanto a la salvación. ¿Cómo será la salvación? ¿En qué tiempo pasará? ¿Qué persona nos salvará? Y aquí es revelado a nosotros nuestra salvación, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela, ¿dónde? En el Evangelio. Y esto es para nuestra salvación en la persona de Cristo Jesús en el primer siglo. La justicia. ¿Qué es justicia? En el Evangelio, ¿qué cosa fue revelada? Justicia es conformidad a la ley de Dios.
Justicia es conformidad a lo recto. Justicia es hacer buenas obras. Justicia es portarse bien. La justicia es lo que Dios es. Según Romanos capítulo 3, Dios es justo, como dice en Deuteronomio. Él es justo, Él es veraz, es su carácter. La justicia es lo que Dios es, pero no solo esto. Veremos que la justicia es lo que Dios demanda. Entonces, vamos a considerar la justicia que fue revelado en el Evangelio. La justicia que fue revelado en el Evangelio es una persona, su vida, muerte y resurrección, Cristo encarnado. Esa es la justicia, porque en su vida se reveló lo que Dios es, justo. En su vida se reveló el carácter de Dios. La justicia revelada entonces en este evento de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Podemos que Cristo en su vida, muerte y resurrección es la única justicia que nos salva. Cristo en su vida, muerte y resurrección es la única justicia que nos salva. Y vamos a considerar la justicia de Dios revelado en el juicio. Lo tuvimos revelado en el Evangelio. Pasamos al capítulo 2 de Romanos. La justicia de Dios revelado en el juicio. En el capítulo 2, los versos 3 al 5 leemos. Romanos 2, 3 al 5. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Podemos entonces encontrar aquí las tres cosas. Podemos encontrar en cuanto al juicio persona, tiempo y vamos a poner norma. Tuvimos propósito en el Evangelio, ¿no? Persona, tiempo y propósito. ¿Qué fue el propósito del Evangelio? Salvación. Muy bien. Ahora vamos a tener persona, tiempo y norma del juicio, según Romanos. Y vamos a ver que es exacto la persona, exacto el tiempo y exacto la norma del juicio de Dios. Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. El tiempo del verbo
escaparás. ¿Qué es el tiempo del verbo escaparás? Futuro. Estamos hablando de un juicio futuro. ¿Escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Hoy en día estamos atesorando para el juicio futuro. Dice en el capítulo 17 de Hechos, Pablo mismo predicando, en Hechos 17, 31, dice así, comenzando con el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el juicio tiene su tiempo exacto. Un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces la justicia en el juicio tiene su tiempo, un día futuro. Futuro a Pablo, futuro a los eventos del libro de Hechos. Y dice que juzgará ¿por quién? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia ¿por quién? Por aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Es el varón de las visiones de Daniel, ¿no? El varón vestido en lino fino. Es el varón Cristo Jesús a la diestra del Padre en el juicio final. Tiene un día exacto, tiene un juez exacto, Cristo Jesús, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es Cristo Jesús que fue levantado de los muertos. Y podemos ver también en 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 en cuanto a este juicio. 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el juez es una sola persona, que es Cristo, y el juzgado, ¿quién es? ¿Quién? ¿Quiénes van a ser juzgados? ¿El pueblo de Dios? ¿Los judíos? ¿Los griegos? ¿Los peruanos? ¿Los norteamericanos? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todos. Es exacto la Escritura en cuanto a persona. Tú no escaparás el juicio de Dios. En un día futuro, tu nombre vendrá ante el juicio de Dios, y tu juez será el mismo, tu Salvador Cristo Jesús. Un día futuro, el juez Cristo, todos nosotros, los juzgados. ¿Y qué será el norma de este juicio?
En Eclesiastés, el último capítulo, los últimos 2 versos, dice así. Escrito por el sabio Salomón, el rey de Israel, el rey en Jerusalén, el Cogelet, el que junta como un pastor. Su nombre es, dice predicador en Eclesiastés en español, pero la palabra es Cogelet, es uno que se junta, como el que junta su rebaño. Este es el que entonces dice así, que va a juntar a todos ante su juicio, diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La norma es la ley de Dios. Y esto mismo dice Pablo en Romanos, porque en el mismo capítulo 3, el capítulo 2, donde íbamos leyendo, dice en el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual está hablando de Dios. Cristo es el juez, es la persona, y a cada uno incluye todos, esos son los que serán juzgados. Y en el verso 13 dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y dice el verso 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que la norma es la ley de Dios, el juez es Cristo, todos nosotros seremos juzgados en un día futuro. Esta es la justicia de Dios revelada en el juicio. Porque la justicia de Dios es conformidad a su ley. Y esta es la norma del juicio. La justicia de Dios es lo que Dios demanda del ser humano. Conformidad a su ley. Obediencia a los 10 mandamientos. No los oidores de la ley serán justificados en ese día, sino los hacedores de la ley. Maldito todo aquel que no se conforme a todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Ante tal juicio, necesitamos entonces considerar la justicia en otro sentido, en la justificación de los pecadores. Porque no hay justo, dice el capítulo 3, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles. Ante el juicio de Dios, todos nosotros tenemos que tapar la boca. No podemos decir nada ante tal juicio que demanda de nuestras obras secretas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras motivaciones. La perfecta obediencia demanda este juicio y no hay quien lo tenga, ni siquiera uno. Ninguno se puede ponerse de pie ante el juicio de Dios y decir: júzgame, oh Dios, que soy santo. Todos hemos pecado y todos seguimos destituidos de la gloria de Dios, faltando lo que Dios demanda. Lo que Dios demanda es justicia, es su carácter. Es una cosa buena, pero no lo tenemos. Entonces debemos considerar la revelación de la justicia de Cristo en la justificación. Y en la justificación, Pablo entonces habla en los capítulos 3 y 4
diciendo así. En el capítulo 3 vamos a leer los versos 26 y 28, hasta el 28. O mejor comenzamos, bueno, la frase comienza desde el 21. Vamos a considerar Romanos 3, desde el 21 hasta el 28. El 21 comienza con la palabra bella de 4 letras, P-E-R-O. Pero, habiendo dicho que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿De esto estamos hablando? De la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Conformidad con la ley de Dios. Conformidad con la ley de Dios. Obediencia a los 10 mandamientos. Y dice, pero ahora es palabra de tiempo. En el Evangelio tuvo su tiempo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Dónde se manifestó? En el Evangelio. En el Evangelio, que es acerca de Cristo Jesús. La justicia de Dios se reveló en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Esta justicia, esta vida fue una vida de perfecta conformidad a la ley de Dios. Esta vida de perfecta conformidad a la ley de Dios es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y es lo que cada uno de nosotros no lo tenemos por naturaleza, ni por hechos, ni por obras. Pero dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. ¿Qué dice la ley cuando mira la vida de Cristo? Oh, aquí te hace una faltita y ahí, oh, esto no debieras haber hecho esto. Cristo, en esta ocasión hablaste mal a tu mamá. ¿Así dice la ley cuando considera la vida de Cristo? Nada de eso. La ley cuando mira la vida de Cristo dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es una justicia perfecta. Esta es la justicia que Dios demanda. Es la justicia de Dios mismo, su carácter, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley dice, esto es conforme a mi norma, ¿no? ¿Y qué dicen los profetas? Este que vino era lo que profetizaron. En cuanto a persona y tiempo, los profetas, ¿qué dicen los profetas cuando miran a Cristo? Si se levantara a Isaías y ponerle ahí, ¿qué diría? Este es el, ¿cómo se dice? Isaías 53, ¿qué dice? Uno como raíz saliendo de tierra seca, mi siervo, ¿no? ¿Qué hubiera dicho Isaías si levantara de la tumba y viera a Cristo? Este es el siervo de Dios. Sobre él fueron puestos nuestros pecados. Este es lo que yo profeticé. Jeremías diría lo mismo. Daniel diría, este es el Hijo del Hombre. Este es el que trae la justicia perdurable. Este es el que hace fin al pecado. Este es el que hace expiación por el pecado. Este es el prometido que va a hacer pacto con el pueblo. Daniel diría, amén. Este es el que yo profeticé. Así que los profetas también están de acuerdo que esta justicia revelada en Cristo es la verdadera. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en la justificación es gratuita. Es en Cristo y es por fe.
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios propuso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ahí está el tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces es Dios quien justifica. ¿Y a quiénes justifica? A los que son de la fe de Jesús, a los que ponen su fe en Cristo. Naturalmente ponemos nuestra fe en nosotros mismos. Es quitar lo natural y poner nuestra fe en algo fuera de nosotros. Algo fuera de nosotros en cuanto a persona. Porque una sola persona es la persona de nuestra salvación. Y es poner nuestra fe en algo fuera de nuestro tiempo. Porque en su tiempo Cristo vino y vivió una vida de perfecta obediencia a la ley. Entonces es fuera de nosotros en cuanto a persona y fuera de nosotros en cuanto a tiempo. En el primer siglo, la manifestación de la justicia de Dios fue hecha. La justicia que Dios es, la justicia que Dios demanda en el juicio de todo ser humano, no oidor de la ley, sino hacedor de la ley. Esta justicia fue cumplido y vivido en 33 años en este mundo, en esta tierra, en nuestro favor. Amén. Esta es la justicia de la justificación y es gratuita, pero no está en nosotros, está en Cristo. Fuera de nuestra persona, a la diestra del Padre está guardada esta justicia. Creemos hacia la justicia. La justicia que nos salva no se encuentra en el corazón, sino se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, es en Cristo, es gratuito y no es para todos. Es ofrecido a todos, pero no todos lo aceptan. ¿Quiénes aceptan esta justicia? Los que creen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer que Él es bueno y que es dador, que Él existe y da cosas que no merecemos. Esa es la gracia, es gratuita. Entonces, este es por fe que somos justificados. Es entonces la justicia revelada en la justificación de qué clase de personas. 4:4 de Romanos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Esta es la clase de personas que Dios justifica. Si tú no eres impío, no puedes ser justificado. Tampoco lo necesitas. Pero los que son impíos y reconozcan que son impíos, a estos pueden ser justificados si ponen su fe en Cristo. Porque en Cristo fue manifestada la justicia que Dios es, la justicia que Dios demanda, y en el Evangelio la justicia que Dios provee para todo aquel que cree. Es la misma justicia. La que Dios es y lo que Dios demanda es lo que Dios nos proveyó en su Hijo, Cristo encarnado. Esto es Cristo, nuestra justicia. Estas son buenas nuevas. Y entonces pasamos a considerar la justicia de Dios en su aplicación. El capítulo 4 de Romanos entonces habla de la aplicación de la justicia
para poner un poco más claro en cuanto a la justificación, tuvimos en el Evangelio, en el juicio y en la justificación, especialmente Romanos 3. Ahora vamos a pasar a la justicia. Esta es revelada. La justicia revelada en el Evangelio, en el juicio, en la justificación. Ahora en su aplicación. Y en cuanto a la aplicación, vamos a considerar el capítulo 4, los primeros versos del capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hemos dicho que la justificación es por la fe, por fe sola, no por fe y obras, y aquí lo enfatiza Pablo diciendo, es una de las dos cosas. Tú puedes ganar tu salvación por medio de tus obras, o puedes dejar tus obras a un lado y recibirlo por la fe sola. Escoge entre los dos. Abraham escogió entre los dos. Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia, por obediencia a la ley. Por perfecta obediencia a la ley, Abraham fue contado perfectamente obediente. ¿Por qué medio? Por la fe. ¿La fe de quién? La fe de Abraham. Abraham creyó. Cristo no va a creer en tu lugar. Tú tienes que creer. A menos que crees, no serás salvo. Abraham creyó en Cristo. Esa es la fe en Cristo. Entonces dice, pero ¿cómo es que le fue contado? ¿Cómo es que la justicia le fue dado a Abraham? ¿Abraham recibió alguna cirugía? Ah, sí, de esto vamos a hablar adelante, ¿no? Sí, tenía una cirugía. Pero la justificación, la justicia fue dado a Abraham antes o después de su cirugía. Antes, esto vamos a ver más adelantito. Pero entonces dice así, verso 3, y le fue contado. Verso 4, no se le cuenta. Verso 5, es contada. Verso 7, Dios atribuye. Verso 8, no inculpa. Esas son palabras legales. Abraham la justicia no fue puesto en su corazón. Abraham la justicia fue puesto a su cuenta. Le fue contado por justicia. Abraham creyó en Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Dios dijo, tú vas a tener hijo, tú vas a tener herencia, todo el mundo será bendecido de parte suyo, de ti va a venir el Salvador. Y a Abraham, ¿qué sabe Dios de eso? Sí, Abraham creyó y se fortaleció sobre la palabra de Dios. Si tú crees la palabra de Dios, se fortalece y le es contada la justicia. No infundida, contada, atribuida. No se inculpa de pecado. Esos son términos legales. Esos son términos de libros, de cuentas celestiales. Mucho más vale lo que está en tu libro en el cielo que lo que está en tu corazón. En tu corazón hay pecado. El corazón es pecaminoso, es engañoso y perverso sobre todas las cosas. Si hoy en día mueres y Dios mira tu corazón, infierno. Si hoy en día mueres y Dios mira tu cuenta en el cielo, si tú crees en Cristo, dice perfecta obediencia a la ley. Cielo, vida eterna.
¿Se ve la diferencia? Hay una gran diferencia entre el infierno y la vida eterna. Y la diferencia no es por obras, porque si fuera por obras, todos vamos al infierno. Si fuera por nuestros corazones, todos vamos al infierno. Dios justifica al impío. ¿Cómo? Porque lo cuenta a su cuenta en los libros celestiales. Cristo es la justicia del hermano Marín, de la hermana Loida, del hermano Miguel. Todos que ponen su fe en esa justicia que fue vivido en cierto tiempo por cierta persona, no mi persona, sino la de Cristo, no 1900 o 1000 o 2000 días, sino en el primer siglo, ese tiempo y esa persona es mi justicia, ahora está guardado a la diestra del Padre y está puesto a mi cuenta. Dios no atribuye a mí mis pecados, sino atribuye a mí la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo. Este es Cristo nuestra justicia. Por eso dice entonces, ¿cómo serán estas cosas? Debe ser que hay que bautizarse primero, o hay que tener algún rito. Posible comer alguna comida, o tener alguna cirugía, posible la circuncisión. Y entonces Dios te va a contar justo. ¿Cuál vendrá primero? Y dice entonces, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los que de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Verso 9, capítulo 4. Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Por fe sola fue contado perfecto. Abraham, ¿no? ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, Génesis 17, o en la incircuncisión, Génesis 15. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto me enseña que Dios me cuenta justo, que toda la justicia de Cristo es puesto a mi favor, a mi cuenta, antes que me bautizo. Antes de ningún rito, sea la circuncisión, el bautismo, la obra del Espíritu Santo en tu corazón, comer Santa Cena, cualquier rito que quieres poner, caminar a Meca o cualquier cosa, antes de esto Dios te cuenta justo solo si crees. Abraham creyó a Dios y le fue contado justo. Y 2 capítulos después, como unos que fueron 7 o 10 años después, le fue circuncidado. Es correcto el bautismo. Es correcto comer la Santa Cena. Es correcto tener la obra del Espíritu Santo en el corazón. Después que uno es circuncidado por fe en Cristo, después que uno sea puesto justificado, ¿no? Primero la justificación, después la santificación. Primero la justificación, después el bautismo. Primero la justificación, después incorporarse en la iglesia. Primero la justificación, después la Santa Cena. ¿Abraham fue circuncidado primero? No. Fue considerado perfecto a la vista de Dios en el capítulo 15 de Génesis. Y hasta el capítulo 7 le fue dado el rito de la circuncisión. Entonces hay que ver el orden. El tiempo de la aplicación de la justicia es primero la justificación y después los ritos, después la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y también debemos considerar, bueno, ya hemos considerado en el verso 9 de los ritos. Entonces, hemos dicho que la justicia de Dios se aplica, vamos a poner el cuándo, ¿no? El tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos justificamos? El tiempo, ¿no? Tiempo. ¿Qué es el tiempo de la aplicación de la justicia de Dios? Aplicación individual. El tiempo del Evangelio, que es para todos, fue el primer siglo. ¿Qué es el tiempo de la aplicación de la justicia a una persona individualmente? En el primer siglo. Individual es presente. ¿Cómo? Ahora.
Ahora, para todos, todos somos justificados. Todos los que están en la calle son justificados. No, hermanos. La justificación es la declaración de Dios que una persona es justa. Abraham fue declarado justo en el capítulo 15. El rey de Sodoma no fue declarado justo. Abraham fue declarado justo antes de la cruz, basado en lo que Cristo iba a hacer. Nosotros somos justificados basándonos en la justicia que Cristo vivió y en la muerte que Él murió por nuestros pecados. Pero Dios no declara justo a todo ser humano. Dios declara justo únicamente a quienes. A los que crean. ¿Cuándo creíste? ¿En el primer siglo? No. ¿1800 días? No. Posible en 1957 o 98 o 2009 o 2000 días. Entonces el tiempo es exacto, es cuando cree el individuo, y es mientras siga creyendo. Si tú no crees en Cristo, tú no tienes la justicia de Cristo en tu favor. No me importa que creíste en el año 2001. Tu fe tiene que seguir. La justificación es obra diaria. Diariamente, dice Pablo, yo muero. Yo no confío en mis obras. Cada día yo confieso ser impío y confío en las obras de Cristo. La justificación es una cosa continua. Mientras tú crees, eres justificado. El tiempo entonces es exacto, es cuando crees. El individuo. El cuándo. Y la persona es el que cree, no todos. El evangelio fue para todos, pero no todos lo aceptan. Dice Pablo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha aparecido el brazo de Jehová? No todos han creído. El anuncio damos, pero no todos creen. La persona es el que cree. Y que trae justificación. Justificación es ser contado, considerado recto, justo y bueno. Es ser aceptado en la familia de Dios. Tú eres hijo de Dios, y de esto vamos a estudiar más en el capítulo 9, pero en un sentido especial. Aparte de la creación, aparte de ser carne de Adán, tú llegas a ser hijo de Dios cuando crees. Llegar a ser hijo de Dios es ser justificado. La justificación es entrar a la familia de Dios. No naciste dentro de la familia de Dios, entraste por la fe sola. Entonces vamos a la última parte, que es la transformación. Debemos mencionar en los versos del capítulo 5. A ver, aguanten un poco más, yo sé que la hora es tarde. En unos 10 minutos terminamos si me dé este tiempo. ¿Está bien? Entonces vamos a leer del capítulo 5, solo para mostrar una cosa más en cuanto a la aplicación de la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo, había un tiempo exacto, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, ¿pudiera ser que alguno osara morir por el bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Se distingue entonces entre la justificación y la salvación. El tiempo del verbo de salvar es que seremos salvos. ¿Qué tiempo? Futuro. La justificación es ahora, es actual. La salvación en su plenitud es futuro. Debemos distinguir entre el uso de las palabras justificación y salvación, ¿no? Y entonces consideramos que en el capítulo 5 nos dice que era un representante que nos hizo impíos, y es por medio de un representante que somos justificados. Que Adán escogió para mí la muerte y la condenación. Pero Dios me envió un nuevo Padre, Padre eterno, y sobre sus hombros fueron puestos el gobierno de la humanidad, el reino de la humanidad, y Cristo vivió conforme a la ley de Dios, y como mi nuevo representante, si cambio de este país de Adán primero a este país de Adán segundo, como es cambiar de ser peruano a chileno, o chileno a peruano, si quieres decir la salvación está en Perú, que los chilenos perdidos y los peruanos hay salvación, tienes que trasladarse de Adán primero al Adán segundo porque es nuestro representante. Piñera es representante de un país y Alan García es representante de otro país. Y entonces es cambiar de uno a otro. Tuvimos en la pizarra en los estudios anteriores que es como nacer aquí en Adán primero, que es condenación. Hay que trasladarse al Adán segundo. ¿Cómo se llama él? Cristo, que hay justificación. En Cristo hay justificación. ¿Y qué será esta flecha que se va a trasladarse de Chile a Perú? Creer. ¿Cómo? Creer por fe. La fe. Esos son los papeles legales que le dan oportunidad de cambiar de ser chileno a llegar a ser peruano. De cambiar de ser de Adán primero a Adán segundo. Se traslada de un país a otro, de un gobierno a otro, del gobierno de condenación al gobierno de justificación por la fe sola. Porque este representante escogió el pecado. Por un solo pecado, todos llegamos a ser pecadores. Pero por la justicia de uno solo, todos los que están en Cristo son justificados a vida eterna. Entonces, esto es lo que dice el capítulo 5. Y en los capítulos 6, 7 y 8 nos lleva a la aplicación, hemos hablado de la aplicación, ahora vamos la justicia de Dios transforma, los capítulos 6 al 8. Entonces tuvimos la aplicación, los capítulos 4 al 5, la revelación, capítulos 1 al 3 de Romanos, 4 al 5, ahora para terminar vamos 6 al 8, transformación. Esta justicia, la justicia que fue revelada en el Evangelio, en la persona, una sola persona, Cristo Jesús, en un tiempo especial, el primer siglo, 33 años de vida perfecta. Esta justicia, que es la justicia que Dios demanda en el juicio, es lo que Dios demanda de todo ser humano. Es justo demandarlo porque nos creyó capaces de rendir a Él esta justicia. Aunque fuimos vendidos, ahora
es aplicada a nuestra cuenta, a todos los que creen. Esta justicia revelada en el Evangelio, aplicada en la justificación, esta justicia que es demandada en el juicio, trae efecto en la vida de el que cree. Y de este efecto habla el capítulo 6, los capítulos 6, 7, 8 de Romanos. Y como estamos tratando de dar un repaso de 1 a 8, consideramos entonces la transformación que trae la justicia de Cristo. La justicia de Cristo está en Cristo, no en nosotros. La justicia de Cristo nos es contada cuando creemos, somos justificados, y los que somos justificados tenemos una transformación subsiguiente a la justificación. Los ritos y la transformación, hemos dicho, viene después de ser aceptado en la familia de Dios. Pero los que somos hijos de la familia de Dios, nos comportamos diferente de que antes nos comportábamos. Y de estas cosas habla 6, 7 y 8, diciendo así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que aceptan esa doctrina de la justicia de Cristo nuestra justicia, se consideran a sí mismos muertos al pecado y andan en nueva vida. Y no solo muertos al pecado, sino, dice el capítulo 7, libres de la ley. Entonces el capítulo 6 dice: muertos al pecado, estamos hablando de la transformación. La transformación que trae a aceptar esta doctrina es muerto al pecado. Tendremos que tener otro lapicero negro si me pueden conseguir. Y ahora también, y con la punta gruesa, porque es... Oh, gracias. Libres de la ley, dice el capítulo 7. Muerto al pecado, capítulo 6, capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Los que hemos sido justificados por la fe sola, hemos muerto al pecado, capítulo 6, y hemos muerto a la ley. Somos libres de la ley. ¿Por qué medio? Por el cuerpo de Jesús. Cuerpo es diferente que sangre. Sangre y cuerpo. Sangre es la muerte de Jesús, cuerpo es la vida de Jesús. La vida de Jesús cumplió la ley. Lo que demanda la ley, los que estamos en Cristo lo hemos cumplido, somos libres de esa condenación que la ley hace. Porque la ley demanda perfecta obediencia y condena a todo aquel que no lo tenga.
Mas en Cristo somos libres de la ley, hemos cumplido la ley en el cuerpo de Cristo, en su vida, y así podemos entonces vivir una vida santificada. Y de esto habla el capítulo 8, cuando dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano verdadero, el que cree en Cristo, el que tiene la justicia de Cristo puesto a su cuenta, se considera a sí mismo muerto al pecado. El pecado ya no reina, aunque todavía existe en el cristiano. Y no solo esto, se encuentra libre de la ley, porque lo ha cumplido perfectamente, y la ley no puede demandar más. Y en esta vida, dice el capítulo 7, que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer esto hago, aunque deseo agradecer a Dios y obedecerle en todo, todavía como cristiano no lo cumplo perfectamente. Por eso no puedo confiar en la justicia de la ley que está en mí, sino en la de Cristo que está en Él, en el cielo. Y por eso el capítulo 8 dice: pero Cristo vino y condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dios también desea que nuestros corazones, que nuestras vidas se conforman a la perfecta norma de la ley de Dios, la justicia de Dios. Y en esto nos es dado el Espíritu Santo para transformarnos. Y el Espíritu Santo obra en nosotros. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Si tú eres creyente en Cristo, si Cristo es tu justicia, te has dado el Espíritu Santo, derrama el amor en tu corazón y trae un cambio en tu vida. Y de esto habla el capítulo 8 y dice que estas transformaciones, estos cambios en la vida tienen sus etapas. Hoy en día el pecado no reina, pero todavía existe. Pero viene un día de la glorificación, y de esto habla el capítulo 8, y esto hemos estudiado cuando consideramos verso por verso el capítulo 8. Viene un día de la glorificación, cuando le es quitado la naturaleza vil, lo que te ata a esta tierra en un sentido, al pecado, porque no somos libres de pecar, aunque libres de la condenación. En muchas cosas ofendemos todos, hermanos. Ciertamente, dice Salomón, no hay hombre justo. Esos son los que creen en Cristo, ¿no? Los hijos de Dios son los hombres justos. Ciertamente, Eclesiastés 7:20, que predicaba San Bernardo, ¿no? ¿Recuerdan la historia de San Bernardo? Posible lo contamos de nuevo en otra ocasión. Ciertamente no hay hombre justo. ¿Dónde? En la tierra. Estamos en la tierra. Somos los justos, los que hemos aceptado a Cristo. Sí. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. ¿Hacemos el bien? ¿Los hijos de Dios hacen el bien? Sí, desean hacer todo bien, aunque fallan en muchas cosas. Mientras hagamos el bien, ¿qué también hacemos? Pecamos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces nos es dado el Espíritu Santo para que no pecamos. Y si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, que nos puede dar perdón. Pero el Espíritu Santo nos es dado para perfeccionarnos y llevarnos hacia la glorificación, que es la etapa final de la obra del Espíritu Santo. La glorificación es futuro, según el capítulo 8. Viene un día en lo cual vendrá la glorificación. Gracias, hermano. Y entonces dice así:
Ahora andamos en la santificación, dice, así que hermanos, a ver, verso 11 del capítulo 8, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. El Espíritu Santo no mora en el incrédulo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, mora en los creyentes. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo. Así dice, pero dice, y si hijos, también herederos, verso 17, de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La glorificación es futuro. La santificación es actual. Seamos glorificados. Y después el capítulo termina diciendo, los que están en Cristo, ellos tienen la seguridad de la salvación en Él. Y habla entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entonces, ¿habrá tribulación en la vida cristiana? No deben pensar que la vida cristiana ya es un cambio de que nada mal pasa. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, tribulaciones, muertos, hambre, desnudez, angustia, persecución, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Comienza el capítulo 9. De ahí vamos en la mañana. Pablo, toda esta confianza que tenemos en Cristo y tú tienes dolor en el corazón, algo nos va a entrar entonces, tema nueva. En la mañana vamos a considerar el capítulo 9, los primeros versos, la ventaja judía. Y el dolor que tuvo Pablo. ¿Por qué dolor en el corazón? Pero ahora hemos considerado la justicia revelada en el Evangelio, aplicada en la justificación, demandada en el juicio, ¿no? Para todos, y aplicada en la justificación. Hemos pasado a los versos 4 y 5, donde hablan de la justicia de Dios en su aplicación, los capítulos 4 y 5, perdón. Y entonces hemos considerado los versos 6 al 8, y en los 6 al 8 hemos visto que hay transformación en la vida a todo aquel que cree en Cristo. Y esa transformación viene en una manera, se puede decir, de tiempo, ahora, en la santificación. En un día futuro, en la voz de Dios, dice en Apocalipsis, en la glorificación. Y pronto después, en la venida de Cristo, en la traslación. Santificación ahora, glorificación en la voz de Dios y traslación en la venida de Cristo. Esos son los lindos resultados de estar en Cristo. Todo aquel que está en Cristo tiene todas estas bendiciones en Él. Y vendrán las bendiciones en el momento que Dios ha propuesto. Hoy en día justificados y santificados, en la glorificación, quitado la naturaleza vil, este corruptible será hecho en incorruptible. Y en la venida de Cristo, este mortal cambiado en inmortal. Todas estas bendiciones Cristo ya ha ganado. Dice Efesios
Toda bendición espiritual tenemos ya en Cristo. Si tú mueres ahora, tú tienes la translación, tú tienes la vida eterna, todas estas bendiciones si estás en Cristo. Si todavía estás en Chile, si todavía estás en Adán primero, ninguna de estas bendiciones son suyas. Entonces ahora, Pablo tiene un dolor, algo diferente. Vamos a cambiar temas casi enteramente diferentes, 9, 10 y 11 que vamos a estudiar en mañana y sábado. Que Dios nos bendiga.